מה זה בדרך. אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד ובינו בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל נתברך, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers never feel about you. It's not what you've done, it's how He made you to sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Yisrael Yivkar, Bnei Avraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Yisrael Yivkar, Shalom, shalom, amados, ¿cómo andamos? Hoy vamos a tener un tiempo de transmisión con el equipo de EHAD. Vamos a estar todos los jueves, empezando a tener un tiempo de charlando en EHAD, platicando un tiempo de la palabra, escudriñando, compartiendo lo que el Eterno nos ha hablado acerca de este tiempo de EHAD y pues preparándonos para el Congreso, si el reloj permite, en agosto, 14, 15, 16 de agosto precisamente, que lo vamos a hacer el Congreso online. Vamos a estar con todo el equipo de HAD. Precisamente hoy nos está acompañando el Youth, nuestra hermana Liliana, el pastor Diego, y así cada jueves vamos a estar compartiendo con todos los hermanos de HAD. Vamos a estar juntándonos un tiempo para platicar. Y pues bueno, los saludos. Shalom, shalom, amada Liliana, el Youth, pastor Diego. Shalom, Pastor David, aquí unidos a transmitir algo de Shavuot, ya que se acerca la fiesta. Shalom, amado Eliud, amado David, amada Liliana, que el Eterno les bendiga grande y poderosamente, mientras que todo el mundo secular y especialmente las religiones tradicionales de nuestros países están también en su proceso de unidad. Creo que nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo porque ellos no están parando. Así es que nosotros también tenemos que aprender a unirnos en el mismo sentir. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Shalom. Shalom, shalom. Buenos días. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, yo concuerdo. Creo que es un buen momento en estos tiempos donde técnicamente estamos separados, ¿verdad? Tener la oportunidad de poder sentarnos, platicar, estudiar la palabra y prepararnos para este Moadim que viene. Entonces me da mucho gusto verles, a la hermana Liliana, al pastor Diego, a David y a todos ustedes que nos puedan estar viendo y acompañando de manera virtual aquí en esta conversación entre nosotros, pero también con todos ustedes. Amén. Pues bueno, hemos estado viendo todo esto de Lejá, que sabemos que en el Eterno es algo que Él nos pide.
es algo que leemos en su palabra y es la única forma en la cual vamos a mostrar que somos sus discípulos, como lo dijo Yeshua, ¿no? Que demuestran que son los mis talmidim, ¿a través de qué? De que sean uno, así como tú, Abba, y yo somos uno. Y precisamente viene Shavuot. ¿Y qué vemos en Shavuot? Eso, la unidad. Vemos a todo el pueblo reunido en el Sinaí. Vemos a todos los talmidim, a todos los discípulos de Yeshua reunidos, como se ha escrito, unánimes, juntos. Creo que Shavuot es un excelente inicio de todo. Un excelente inicio ¿de qué? De mostrar la unidad, porque ahí es donde está Adonai. Ahí es donde está su presencia. Ahí en Shavuot fue donde inició el pueblo de Israel ya como tal, dándole las leyes, dándoles las instrucciones. ¿Y qué? Estaba todo el pueblo unánime junto, ahí al pie del Sinaí. Precisamente en una fiesta, en una fecha que como ahora vamos a estar juntos reunidos, a lo mejor en diferentes países, en diferentes horarios, porque luego eso sucede a diferentes horarios, pero vamos a estar unánimes juntos, anhelando la Torá, anhelando su espíritu, anhelando hablar de Yeshua. Y ese es el inicio. Creo que toda esta preparación ahorita de los 40 días y todo este tiempo que estamos yendo caminando juntos es para poder llegar en unidad, en amor, en humildad, diciendo somos uno y queremos recibir tu palabra y hacer lo que tú nos digas. Estamos dispuestos a hacer pues lo que tú ordenes y mandes. Hay una palabra muy hermosa que se dice en esta época que es Naseh benishma, ¿no? Que es haremos y obedeceremos. Y pues quisiera que compartiéramos esto de Shavuot, esta unidad, qué es lo que el Eterno nos ha hablado en este tiempo y cómo juntos como pueblo podemos unirnos para hacer la voluntad del Eterno. Amado David, y yo quiero como entrar en la charla manifestando que es un reto lo que estamos haciendo. Esto es algo que se sale de los protocolos normales y sobre todo en un mensaje en el cual está creciendo la difusión de lo que es el llamado a las raíces hebreas. Y nosotros como 4 ministerios distintos y a la vez distantes, estamos tratando de establecer esos parámetros de unidad que definitivamente la Escritura los tiene. Basados en la Escritura, si nosotros podemos reposar de manera amigable en el texto y si nosotros vemos en el texto nuestra fuente de guía, nosotros podemos establecer el vínculo de unidad con el respeto que se merece el decir que somos pueblo del Eterno. Entonces, para mí es fascinante poder nosotros contribuir a esa unidad. Yo vuelvo y reitero la importancia de tener en cuenta que la forma de Eliud, la forma de Liliana, la forma de David, mi forma y la forma de muchos de los que forman parte del Congreso EHAD no tiene que ser la misma. Pero sí necesitamos aprender todos a deponer nuestras posturas y aprender en humildad a reposar sobre el fondo. La forma, ahorita estábamos viendo unos ensayos de background atrás y cómo te ves mejor y cómo se proyecta. Esa es la forma, pero la esencia, el que realmente va a resurgir es el mensaje que cada uno de nosotros presenta, poniendo el ejemplo de esta imagen. Entonces, yo me gozo de que podamos tener personas que quieran unirse a este reto de reposar en la Escritura, no discutir por la forma y en humildad podernos poner de acuerdo con el fondo, y creo que vamos a lograr grandes cosas en el proceso para glorificar el nombre del Eterno. Y este es el tiempo propicio para ello. Que estemos nosotros 4 en estas pantallas, nos presentamos delante del Padre como fruto de unidad, con algunas cosas que de pronto no encajan todavía, pero queremos presentar este fruto de unidad ministerial delante del Padre. Gracias, amado David.
A mí me gustaría hacer un análisis muy corto de los problemas que se presentan hoy para la unidad, para el EJAD, porque cuando nosotros reconocemos los problemas, encontramos las soluciones, ¿cierto? No es simplemente que nosotros hablemos de unidad, porque eso lo queremos todos, absolutamente. Yo creo que no hay una persona que no anhele esa unidad, pero si no reconocemos los problemas que se presentan, es imposible lograrla. Yo quisiera, así, en 2 minutos, cosa bien difícil para mí, hacer un análisis de por qué se está haciendo tan difícil lograr el EJAD, la unidad hablemos de todo el cuerpo, no estoy hablando de EJAD como grupo, y no de todos los que estamos de regreso a la casa del Padre para unir a todo el mundo. Fíjese, nosotros tenemos que analizar, y como tomamos el tema de Shavuot, analicemos qué pasó en el primer éxodo. El primer éxodo arrancó ¿con qué? Con el Cordero de Pesaj. Todo el pueblo salió en la misma dirección. 3 días después pasaron el Mar Rojo. Llegaron en alas de águila, los llevó el Eterno al Sinaí. En el Sinaí, que se prepararon 2 días, al tercer día vino la presencia del Eterno. ¿Y qué les trajo el Eterno? Su Torá. ¿Qué fue lo que les dijo a ellos el Eterno? Lo que les dijo es muy claro. Si ustedes prestan oído a mí y guardan a mi palabra y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Entonces, miremos nomás esos punticos así rápido. ¿Qué pasó con el Cordero de Pesaj hoy? Es el primer punto de discusión. Que si Yeshua es, que si no es, que si la cruz es, que si no, que si usted habla de cruz, lo descalifican. Entonces, el primer problema, ¿dónde lo encontramos? En el Cordero de Pesaj. A los 3 días, el paso del Mar Rojo, que representa los primeros frutos, y la resurrección. No, ya primeros frutos es al día siguiente, entonces ya no hay resurrección de 3 días y 3 noches, y empieza todo el problema por cambiar la Torá. Todos iban en la misma dirección. La Torá le fue dada a las 12 tribus. No, hoy no. Ustedes siguen siendo gentiles, nosotros somos Israel, ustedes no. Entonces, fijémonos dónde está el problema. El problema va a ser muy difícil de resolver del todo. Yo diría imposible. Al llamado que creo yo que tenemos que hacer es a que regresemos a la Torá del Eterno, a la palabra del Eterno. El Eterno dijo, si prestan oído a mi voz, pero hoy, si uno presenta el argumento bíblico, el argumento en la Torá, entonces, no, es que no ha salido del cristianismo, porque mire lo que dice el Talmud, lo que dice esto, lo que dice el libro de Enoc, el libro de Yasser, el libro de no sé cuántas, todo menos la Torá, porque la Torá quedó ya como de lo más desprestigiado, toda una campaña de desprestigio de las escrituras. Entonces, miremos dónde está el problema. ¿Cuál sería la invitación desde mi punto de vista, teniendo estos puntos así concreticos? ¿Cuál es mi invitación? A que nosotros seamos como ese centro, digamos, al que tengan acceso las personas que sientan ese mismo llamado de creerle al Eterno, de creerle a la Torá, que si la Torá dice 3 días es 3 días, no importa si fulano o el uno o el otro dijo, no importa, la Torá dijo 3 días, le vamos a creer al Eterno. Ahí encontramos unidad. Pero el fondo del problema es bien serio. Ni somos uno, ni arrancamos con el Cordero de Pesaj, ni estamos enfocados en la Torá. Así que fíjense esa primera parte. Y lo dejo para que ustedes comenten, porque después me gustaría hacer el análisis también así cortico del Shavuot del tiempo de Yeshua, para que ustedes vean otra serie de problemas. Pero empecemos con los del Sinaí. Y si nosotros logramos esa unidad alrededor de la Torá, alrededor del Eterno,
como pueblo, todos somos ese pueblo que estaba delante del Eterno en ese día de Shavuot. Mire, vamos a lograr por lo menos cejar en un gran grupo que reúna con seguridad a la gente, porque la gente está sin rumbo. Esas ovejas se están quedando tan confusas que ya no saben a quién creerle. Adelante, adelante. Sí, bueno, continuando con lo que dice la hermana Liliana, yo también he visto eso, y una de las cosas que a lo mejor puedo notar, o más bien una de las cosas que Adonai me puede dar como que a lo mejor entendimiento o claridad para ver todo, es que más allá de ver la Biblia o ver la Escritura como un documento que estás leyendo y que para mucha gente es algo histórico, y dicen, me lo tengo que memorizar porque así fue, y miran los Moedim como tiempos de solamente recordar. En realidad tienes que darte cuenta que la Escritura es un libro que te transforma y que siempre es atemporal, que todo lo que la Escritura dice te puede estar aplicando a tu vida aunque tú no hayas estado viviendo ese momento, es algo que viene en tu vida. Por lo tanto, la cronología de cosas que la hermana Liliana menciona me hace ver un problema en la condición humana. El problema es que tratamos de hacer las cosas como nosotros queremos, así de sencillo. Si nosotros vemos lo que está escrito y se supone por premisa que creemos que la Escritura es la palabra de Elohim, entonces no deberíamos cuestionarla en ese aspecto. Pero si todo lo cuestionamos porque ya nosotros nos llenamos de información, de pensamientos de que este dijo esto y aquel dijo aquello, y venimos con la premisa de que todo lo cristiano está mal, entonces cualquiera que piense algo similar a lo cristiano, ese debe ser un sincretista que todavía está pensando como cristiano, que esto es etcétera, 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 porque ahora yo veo que mi rabino dice esto y mi rabino dice aquello, y en nuestra inmadurez ¿por qué es inmadurez? En la inmadurez que tenemos de querer decir todo lo cristiano está mal, agarramos todo lo judío como bueno y decimos todo lo judío está bien, pero la verdad es que mucho de lo judío también está equivocado. Entonces equivocamos la interpretación de la Escritura porque cambiamos nuestra premisa de que todo lo que pensábamos pues estaba bien y ahora resulta que todo está mal, o pensamos eso, y empezamos a cuestionarlo todo. Decimos, no, es que si el cristianismo dice que el Pesaj o la Pascua es la representación de Jesucristo, seguramente no debe ser. Si ellos dicen que fueron 3 días después para cruzar el Mar Rojo, seguramente no fue cierto. Si dicen que fue el Mar Rojo, seguramente no fue el Mar Rojo. Si dicen que se los llevó 50 días para darles los mandamientos allá en el monte Sinaí, seguramente no fue así. O sea, tratamos de cuestionar todo, a lo mejor en un afán de querer ser más, o sea, de ganar terreno de tanto que perdimos por mucho tiempo de no estudiar la Biblia, que cuestionamos hasta las cosas que no tendríamos que cuestionar porque son sencillas de entender, y son claras y son evidentes. Si te dice, pasaron 3 días, posiblemente fueron 3 días, ¿no? O sea, no tienes que estar pensando en mucho más allá de ello. Hay cosas muy sencillas de entender que son claras y son evidentes, porque la misma Escritura nos las muestra. Y a lo que me lleva es que ese problema que pasaron los israelitas, de que, o sea, yo hasta pienso, la verdad, que hubo israelitas que se quedaron en Egipto porque no le creían a Moisés, y se fueron egipcios que sí creían en Moisés y se fueron esa multitud mixta con ellos. Entonces, cuando iban llegando rumbo hasta el Sinaí, llegaron allá y Elohim les habla en quién sabe cuántos idiomas para que todo el mundo le entienda. Pero aún allí, como dijo la hermana Liliana, o sea, nos estamos topando con que el día de hoy hay personas que ya no creen en el Pesaj porque dicen, no, es que el Mesías no fue, o Jesucristo o Yeshua no es el Mesías, eso no es cierto, porque es un hombre, es un falsario, o en el mejor de los casos era un lunático, o qué onda, o ya no lo creo porque para mí no cumplió las profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el punto principal, que el primer punto es Pesaj, si ya no lo creemos bien, entonces seguramente lo demás lo vamos a equivocar también. Y cuando llegamos a Shavuot, de aquí en adelante nos vamos a volver a topar con el problema de Shavuot. El problema de Shavuot está en que se les dio el inicio de la Torá, y se les pudo haber dado toda la Torá en ese momento, pero ellos no quisieron escuchar, porque dijeron, está muy fuerte la voz, los truenos son demasiado insoportables, vete tú, Moisés, a que te hablen a ti, si te mueres tú, pues te moriste tú, pero a nosotros que no nos hable.
habla tú con la voz y cuando te hable a ti, nos hablas a nosotros lo que te dijo. Entonces mandaron a Moisés a la nube y fue y Moisés se habló y después salió y les contó algo y Adonai le dijo, ahora agarras las tablas y te subes. Bueno, ahora te subes a la montaña. Y cuando se sube a la montaña, entonces se queda el pueblo. Y cuando se queda el pueblo, después de haber escuchado y de haber, se supone, dicho, oiremos y obedeceremos lo que dijiste, porque se estaban casando y se habían comprometido, se fue Moisés unos días y apenas se va, ya están diciendo, Moisés se murió y ya no va a regresar. Y entonces pasa el problema que tenemos el día de hoy también. Hay momentos en el año, no sé si lo hayan notado, pero hay momentos en el año donde se aumenta mucho la búsqueda por la Torah entre los hermanos cristianos y entre los hermanos de raíces hebreas y todo. Los tiempos de Moadim son esos momentos en el año. Y en el diciembre, cuando viene Navidad, o sea, la gente así como, debe haber algo más, y están ahí, y se intensifica, lo puedo ver yo en las cronologías de YouTube, para darme cuenta de cuando suben mucho más los videos, es porque son tiempos donde nosotros ya entendemos, son tiempos proféticos, pero luego, después de que se hace el subidón de Shavuot, y donde todos, sí, yo voy a obedecer los mandamientos, pasan unas cuantas semanas y Moisés está allá arriba recibiendo los mandamientos para traértelos y enseñártelos, y acá abajo está el pueblo diciendo, ya Moisés se murió. Entonces estuvo padre esto del Shavuot, estuvo bonito el Moadim, pero bueno, a ver qué otra cosa tengo. Y empezaron a hacer el becerro de oro, porque empezaron a tratar de decir, no, ok, esta es gente que en México les decimos llamarada de petate. Son personas que nada más porque tienen ganas un ratito buscan y después se les olvida, y como no les estás constantemente diciéndoles busquen de Adonai siempre, y no les entre comillas das información, se desafanan, se les olvida, se desinteresan, y de aquí hasta que llegue allá Yom Kippur, donde se les aparezca Moisés brillando como el sol, entonces van a volver a buscar. Y ese es un problema. Yo concuerdo con la hermana Liliana, yo creo que sí hay un problema humano en la gente que necesitamos cambiar. Tenemos que ayudarle a la gente a entender que los tiempos de Adonai son proféticos, pero nosotros no podemos vivir nada más de experiencia en experiencia, como mucho tiempo como cristianos vivimos, de que, a ver qué va a pasar el domingo en el culto, y necesito el congreso para esto, y necesito el concierto para aquello. No necesitas los Moadim para buscar de Adonai siempre, necesitas buscar de Adonai siempre, y cuando llegues el Moadim tú vas a estar listo para presentarte como sacrificio vivo, santo y agradable a Elohim. Ese es tu culto racional, eso es pensar bien, pero no nada más tratar de buscarlo cuando tenemos el Moadim que se acerca, porque muchas personas que nos puedes estar viendo hoy son personas que buscan solamente cuando vienen los Moadim. Si usted es así, hermano, que me está viendo en este momento, por favor cambie, porque usted está actuando entonces como los israelitas, porque cuando regresó Moisés y quebró las tablas, buscó a ver quién estaba con él y nada más los levitas estaban. O sea, ¿a poco, a fin de cuentas, solamente las personas que están predicando van a estar buscando y tienen a cada rato tener que andarles arreando? No, tenemos que cambiar nuestra actitud. Sí, creo que ese es un problema acá. Sí, creo que es la actitud. Realmente, ¿qué pasa? Cuando están ahí en el Sinaí hablando de estas palabras que hemos dicho, que el pueblo, pues sabemos, salieron 12 tribus diferentes, conforme según el judío dice que salieron 3 millones de israelitas y 1 millón de extranjeros, o sea, salieron 4 millones de Egipto, y una buena parte eran de diferentes lugares. Pero al ver la presencia de Elohim, ¿qué dijeron todos? Sí, queremos, sí. O sea, al ver la presencia de Elohim, y creo que es lo que falta, en todas partes, la presencia de Elohim. Eso es lo que cambia y transforma. Porque la presencia de Elohim, ahí todos que dijeron, somos uno, Naaseh Benishma. De hecho, la palabra Naaseh viene de Asa, de hacer. Benishma viene de Shema, de escuchar o de obedecer. Pero lo único diferente en estas palabras de hacer y obedecer es que viene una nun al principio. Naaseh benishma, la nun. Y esa nun es la que nos da el verbo de nosotros, pero es muy interesante si la vemos la nun con su significado. La nun significa generalmente pez o heredero, o sea, el reino. Si nosotros vivimos el reino de Elohim, por eso dice, busque el reino de Elohim y todas las cosas, o sea, el amor, la unidad, las cosas físicas, todo va a estar ahí. Y si nosotros nos damos cuenta, estamos en oración
buscamos al Eterno y nos unimos. Porque todos como que bajan la presencia del Eterno y lo buscamos. El problema es, como está diciendo ahorita Eliud, dejamos de ver la presencia de Elohim, dejamos de ver la presencia del Eterno y entonces nos orgullecemos y en vez de decir somos del reino de Elohim, cada quien quiere su reinito. Y esos reinitos son los ismo, ¿no? Cristianismo, catolicismo, judaísmo, dentro del cristianismo todo eso. ¿Y eso qué nos lleva? A puro egoísmo, puro ego, que es la religión en sí todo, el ego, el yo. Primero ves al Eterno y dices, sí, somos tu pueblo, wow, eres nuestro rey, te queremos a ti como nuestro rey, te obedeceremos, nace benishma, haremos lo que tú nos dices, porque tú eres el rey. Vemos, wow, qué padre ser de tu reino, qué hermoso poder vivir en tu reino, ser de los tuyos, porque wow, eres tan grande. Pero de repente dejamos de ver su presencia, y eso es realmente lo que nos divide. La personalidad de cada quien y dejar y quitar a Elohim del trono y poner cualquier cosa del trono. Ponemos nuestro intelecto, ponemos la tradición, ponemos la religiosidad, ponemos mis intenciones, ponemos todo. O sea, cuando el hombre entra, todo lo echa a perder. Ya sabemos eso, pero ¿qué sucede? En ese momento es donde el pueblo está viendo la presencia de Elohim, somos uno. Cuando dejan de ver la presencia de Elohim, el pueblo se empieza a dividir, se empieza a fracturar. O sea, no solamente es una idea. Yo creo que para estar unidos, amados, tenemos que estar llenos del Ruach HaKodesh. Realmente que si todos nos ponemos a orar todos los días y buscamos la presencia del Eterno y caminamos en la presencia, nos vamos a unir. Sí o sí, porque cuando Él está ahí, hay libertad. O sea, no hay nada que nos estorbe. Cuando está el Ruach de Elohim, estamos en la presencia, nos unimos. Cuando cada uno empezamos a hacer lo que queremos, Benishma, ya dejamos de ser Naase y hacemos cada quien Asa. O sea, dejamos de ser haremos, estamos en tu reino. Y ahorita precisamente estamos en la semana del reino, ¿no? De Mahut, que es el hacer, el vivir el reino de Elohim, y cómo arrepentirnos y convertirnos y vivir en su reino. Y su reino, ahí está todo. Pero si cada quien quiere tener su propio reino, que ese es el problema, cada quien quiere su propio reinito, cada quien quiere sus propios discípulos, cada quien quiere sus propias views, cada quien quiere sus propios, su propio reino. Por eso hay tantas denominaciones, hay tantas formas, y la idea de Had es de que vivamos en su reino. Tengamos la fe de Mashiach, hagamos sus mandamientos, caminemos en el Ruach HaKodesh, en su presencia todos los días, y eso creo que ahí está parte de la unidad. Es difícil, sí, pero ¿por qué? Porque estamos cada quien apartados de la presencia del Eterno. Eso es lo que vemos que nos aparta. Pero, amado David, ese es el ideal. Sí, ¿okay? eso es el ideal. Ese es el ideal. Pero hay una problemática establecida en este momento. Sí, Yo me quiero pegar de las palabras de Liliana porque me abrió los ojos ahorita y acabó de ajustar el hermano Eliud, porque nosotros debemos presentarle una solución al pueblo. Sí, sí. Si nosotros identificamos bien la problemática y en este momento toda persona que esté conectada o que quiera compartir este video, le podemos dar a través de este diagnóstico. Yo me he dado cuenta cómo ustedes hablan y se acabó de dar un diagnóstico de la situación que estamos viviendo en un conglomerado gigante que está retornando a la Torá, porque no somos pocos, somos muchos con un hambre y una sed de hacerlo de la mejor manera. Pero si aprendemos a identificar el fenómeno, y ahorita Liliana dijo unas palabras tremendas, si nosotros partimos del Cordero para llegar al Sinaí a recibir la Torá, si nosotros partimos de ahí, y ahí fue donde se me iluminó el coco, yo empiezo a entender algo, y esto es lo que le quiero decir a cada hermano que sigue las enseñanzas de la casa de Israel. Nosotros, por encima, y creo que ya lo hemos dicho en diferentes momentos, de tener el vehículo llamado desde el monte de Efraín, el vehículo llamado la fe, el remanente de una fe inteligente,
Oshana, EMS Chalón Internacional. Esos son vehículos que legalmente nos tocó establecer. Nosotros somos la casa de Israel. Y la casa de Israel sale gracias al Cordero para llegar a la Torá. Y tú y yo hicimos ese recorrido. ¿Qué fue lo primero que recibimos en nuestra forma ligera de fe? Al Cordero, para luego llegar a la Torá. O sea que el patrón tiene que mantenerse idéntico, movernos entre el Cordero y la Torá. Ese debe ser el patrón idéntico. Pastor, entonces, ¿dónde está el problema? Amada Liliana, Eliud, David. El problema es que estamos confundiendo las cosas y muchos están queriendo buscar el balance o moverse entre el cristianismo y el judaísmo. Entonces aquí es donde se desfasa la situación. Entonces somos cristianos, y lo decía muy bien Eliud. Entonces somos cristianos con un hambre y una sed de parecer judíos. O judíos que al entender el fenómeno se salen del parámetro. Nosotros no nos tenemos que mover del cristianismo al judaísmo, no. Eso no es el propósito del Padre. El propósito del Padre ha sido uno, el mismo, nunca ha cambiado, y es movernos del Cordero al mandamiento. Y si vamos a mirar ese patrón, cuando se manifestó el primer problema de un homicidio en el jardín, en los primeros, en Génesis, lo primero que se estableció fue un sacrificio de un cordero y luego se dieron unas instrucciones. El patrón siempre ha sido el mismo. Y yo le doy gracias al Padre por esta reunión, porque entonces ya tengo tela de dónde cortar para mis próximas enseñanzas. Porque nuestra misión, ¿cuál es? Sí. Eliminar el problema. ¿Cómo? Enseñando. Y enseñándole al pueblo que se aprendan a mover del Cordero, que es el módulo, el formato, el medio por el cual recibimos libertad para consolidarla ¿en dónde? En el libro, en el documento, en el mandamiento. Así es que el primer bendecido con esta reunión soy yo, porque me enfoco. Llego con una primicia de Shavuot enfocado en trabajar en el pueblo del Eterno que ama al Eterno, que quiere caminar en el Eterno, y simplemente lo evalúo si se quiere mover del Cordero a la Torá o si quiere luchar entre el cristianismo y el judaísmo. Y yo ya no estoy para eso. Yo quiero moverme entre el Cordero y la Torá. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Yo creo que eso es correcto, pastor, y yo creo que uno aprende de los pequeños detalles diarios. Uno aprende muchísimo a detectar los problemas que se presentan. En estos últimos días, dos personas de tantísimas que me escriben, porque yo recibo correo como ustedes, me imagino, por cantidades. Pero voy a citar el caso de dos personas que me escribieron para que examinemos otro tipo de problema, que ya dejemos como una parte de la solución. Ya sabemos del Cordero a la Torá. Vamos a otro, enfoquémonos como en otro tipo de problema ya más personal. Estas dos personas, una de ellas me escribe discutiéndome que Yeshua es un hombre de cualquiera, un hijo de José y de Miriam. Bueno, el otro me escribe dándome un plan del Eterno absurdo, completamente fuera de toda lógica. Pero se veía que habían estudiado, ambos habían estudiado, o sea, no personas que están hablando aquí, sino fundamentado en algo que no es la Torá. Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Yo le contesto con mucho gusto a todo el que me escribe. ¿Y cuál fue mi respuesta? Yo les citaba las escrituras, a los dos. Les citaba escritura. Yo no me pongo a discutir y a discutir y a discutir. Yo le pongo la escritura. Uno de ellos me dice, óigame, con todo respeto le digo una cosa. Abra su mente. Usted puede aprender las cosas profundas de la Torá
con los rabinos, pero es que usted no se sale de la escritura. Y le digo, pero las cosas más profundo que el Eterno. Imagínense, es que usted se quedó ahí aprendiendo nomás lo de las escrituras. Y le digo, pero usted me va a decir que afuera está algo más profundo que la revelación que el Eterno le da a uno. Entonces, primer problema, el considerar que la sabiduría hoy está en los hombres y no en el Eterno. El segundo problema, la otra persona, cuando ya se vio que yo simplemente le colocaba versículos porque yo digo, de verdad que la palabra es espada de dos filos, entonces termina diciéndome, con usted no se puede hablar porque usted es una arrogante, usted no cree lo que uno le enseña. Y entonces yo me quedo pensando, un momentico, y se lo dije, ¿quién es arrogante? ¿Usted que pretende hacer un plan diferente al del Eterno o yo que me someto al Eterno? Porque yo no lo estoy alegando en mis propias palabras, yo lo estoy citando al Eterno. Pero eso para la gente en su mentalidad se volvió arrogancia. El hecho de que yo solamente cite la palabra. Entonces, perdimos el norte, perdimos el concepto. Arrogante frente al Eterno es el que pretende establecer una nueva enseñanza, una nueva teoría, inventar lo que el Eterno no dijo. Someterse a la palabra del Eterno es todo lo contrario. Lejos de ser arrogancia, es sometimiento, es creer, es temblar frente a la palabra, como la palabra misma dice. El Eterno dice que Él está cerca de los que tiemblan ante mi palabra. Para mí, por ejemplo, la palabra es ya, final, punto final. Yo no tengo más que discutir. A mí no me interesan más cosas. Entonces, ahí detectamos dos problemas que se están presentando. La distorsión en lo que es arrogancia, sometimiento, y el problema que tenemos con el menosprecio a las escrituras. Mire, yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando hoy, de buen corazón, que están buscando al Eterno con toda el alma, que vienen, que escucharon el llamado, que quieren, han compartido en algún momento de sus vidas ahí en las redes información en contra de las escrituras, que si están tergiversadas, que si eso no sirve, que si la Reina Valera, que si esto y lo demás allá. ¿Qué han hecho sin darse cuenta? Hacer que las personas pierdan la fe y la confianza y el valor de la palabra del Eterno y se confíen más en palabras de hombres. Esa es una misión que el enemigo ha venido haciendo y que caemos tan fácil. Entonces, seguimos identificando problemas, pero para dar una esperanza, volviendo otra vez a la escritura, dándole ese puesto al Eterno. Porque, David, tú decías ahorita, la llenura del Espíritu Santo es la única que nos lleva a nosotros a las revelaciones. Eso es cierto, para eso es Shavuot. Vaya, mire, vaya, hable del Espíritu Santo y verá que le caen 40 para decirle, ay, no, es que usted no ha salido del cristianismo, es que usted se quedó allá. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Qué es crecer y qué es decrecer? Ese es un conflicto que nosotros tenemos que trabajar. Ya tenemos la fiesta encima, ya tenemos a Shavuot encima, bendito el Padre. Y vamos a darles una herramienta al final de esta conversación. Pero nosotros nos tenemos que enfocar día tras día en volver a recuperar la palabra, en recuperar ese lugar del Eterno. Es que el Eterno no comparte su gloria con nadie. Y hoy se la tiene que disputar con todos los hombres, con el que quiere venir a inventar, con todos los dioses paganos, con todos los césares y con todos los faraones. No, ya estamos de tú a tú. Y no, señor, el Eterno es el Eterno y sobre él nadie. Así que detectamos más problemitas. Amén, amén, amén. Amén. No, ya a veces ya ni me dan ganas de hablar porque nada más estoy así, ok, estoy de acuerdo. Pero mientras estaba escuchándoles y el pastor dijo algo muy, muy poderoso. Dice, ok, ya encontramos cuál es el problema. El problema es la condición humana
y el estar enfocando los ojos en donde no debemos. Pero si ya entendemos que todos nosotros somos ese pueblo de Israel que está saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero tiene una escala en el monte Sinaí, entonces me hizo pensar en algo que a lo mejor no voy a ahondar, pero sí me parece algo muy importante. Los tiempos proféticos de Adonai, los Moadim de Adonai, son una manera de anualmente estar mostrándonos cómo siempre vivimos el mismo ciclo realmente. Porque si no, cada año cambian los Moadim, pero es el mismo Moadim anual, para que tú te des cuenta de que tu vida siempre está pasando ciclos que por lo general son iguales. Y dice la escritura en Eclesiastes, no hay nada nuevo debajo del sol. Es decir, todo lo que ya tú ves que sucede ya pasó, y esto, como dice Adonai mismo en Isaías, es una muestra de que en el futuro, o sea, te puede decir desde hoy el futuro, porque él sabe lo que ya pasó, porque son ciclos que se están cumpliendo. Entonces, le digo, no lo voy a ahondar mucho eso, pero me pareció algo muy poderoso lo que estaban diciendo de cómo realmente todo parte en Pesaj y avanza hacia, pues lo demás, en este caso, avanza a Shavuot, donde estamos hoy. Entonces, oía a la hermana Liliana y me vino a la mente rápido por el Ruach HaKodesh, aunque a muchos no les gusta, pero la verdad, uno sabe cuando el Ruach te está hablando, me vino la escritura y quiero leerles la palabra porque dice algo poderoso Pablo, al cual mucha gente no le gusta, pero Pablo lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, y este era mi verso favorito por muchos años. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Entonces, ahí empezó bien. Dice, a mí no me da vergüenza lo que estoy predicando, porque es poder de Elohim para salvación a todo el que cree, al judío primeramente, y luego también el de la casa de Israel, al griego. Porque en el evangelio, la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como ya está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero luego aquí, ese evangelio es el Pesaj que nosotros hemos creído en el Mesías siendo nuestro sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, sacándonos de la muerte, llevándonos a la vida, cruzando el Mar Rojo, siendo hebreos y caminando en su verdad rumbo al día donde nosotros, después de haber recibido un sacrificio y de haber recibido un pago, una dote por nuestra vida, decidimos ofrecernos a él, porque Adonai les dijo, no, en Éxodo 19, yo hice esto por ustedes, yo los saqué en alas de águilas, yo les estoy dando la oportunidad de que sean mi pueblo si ustedes quieren serlo. ¿Qué van a hacer? Y dijeron, nosotros queremos ser tu pueblo. Dijo, perfecto, prepárense porque yo vengo y nos vamos a casar. Entonces, cuando vino y les dio el mandamiento y dijeron, no, pues está muy fuerte, Moisés, súbete, se fue Moisés y se quedan ellos. Y viene lo que sigue diciendo Pablo, que es en sí lo que vemos hoy. Hoy en día mucha gente ya le da vergüenza el evangelio. Entonces, si ustedes analizan lo que dice Pablo, en Romanos 1, 16 y 17 dice, a mí no me da vergüenza, pero luego el 17 dice, porque el 17 dice, el poder de Elohim se manifiesta por fe y para fe, porque está escrito el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué pasa después del 17? El 18 dice, porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Elohim lo conocen, les es manifiesto porque Elohim mismo lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Elohim, no lo glorificaron como Elohim ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen corruptible de hombre. Justo lo que hicieron los hombres allá en el Sinaí y lo que hacen el día de hoy también, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Elohim por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y Eliud, permíteme por favor parafrasear el versículo 21. Porque si nosotros utilizamos el recurso de lo de hoy, Eliud, el Cordero primero y después la Torá, en ese orden, quiero parafrasear el versículo 21, porque las palabras que estás diciendo vienen de lo alto. Dice el 21, porque habiendo conocido al Cordero, que fue lo primero, no le glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias, por lo que fueron entregados al vano razonamiento de hoy, de la sabiduría que se dice haber alcanzado,
y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, fueron hechos necios y cambiaron la gloria del Cordero incorruptible en semejanza de hombre corruptible. That's it. Ahí está. Eso fue. Más claro Eso es lo que ha imposible. pasado. Y está en Eso la fue. Escritura. Y para quien tiene dudas de si la Escritura o lo que Pablo dice no es cierto, pues otra vez se acaba de comprobar que la Escritura es totalmente atemporal y que donde sea que tú estés va a haber algo que te va a aplicar, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Así es, sí, de hecho, es que es por ahí, es que, ¿qué es? Empezamos en Yeshua y tenemos que ir caminando hacia la Torah y esa su Ruach, el poder de Elohim. ¿Qué es el poder de Elohim? Su presencia, su Ruach. Y la gente hoy en día, dentro del judaísmo, dentro del mesianismo, dentro del cristianismo, ha dejado lo más importante, que es el poder de Elohim. Eso es lo que transforma, porque ¿qué pasa? En el cristianismo, pues puras canciones bien bonitas, puro convivencia, bien bonito. En el judaísmo nada más leer a los rabinos. En el mesianismo o raíces, pues ninguna de las dos cosas o las dos cosas y han dejado el poder de Elohim, que es lo que nos transforma. Precisamente Yeshua fue lo que nos dijo ahí en Juan 14:26. El Ruach HaKodesh es el que te va a enseñar, es el que te va a guiar, es el que te va a llevar hacia Elohim. ¿Cuál es el problema hoy en día? ¿Por qué no hay unidad y no va a haber unidad? Porque cada quien va para diferentes lados. Es como yo siempre digo en los matrimonios. ¿En qué momento hay problemas en un matrimonio? ¿En qué momento hay problemas en el pueblo de Elohim? Cuando uno va para un lado y otro para el otro. Lo vemos en los burros, ¿no? Que un burro quiere comer algo y el otro burro quiere comer del otro lado y los dos están jalando. ¿Y qué hay en medio? Pura tensión, puros problemas, así que cada quien jala para su lado. ¿Por qué? Porque estamos jalando en el conocimiento del hombre y cada quien, siendo que el camino está muy claro, el Ruach nos va a revelar. Y ahí está su presencia, ahí está su palabra, ahí está la Torah. Por eso Shavuot, que es el camino hacia donde quiere el Eterno llevarnos, para que a partir de ahí muestre su reino. ¿En qué momento inicia su reino? El Eterno dando la Torah a su pueblo. Ahora sí son mi pueblo. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que yo les digo. En Shavuot con los discípulos, ¿qué les dice? Ok, ahora sí, ustedes ya tienen la Torah, pero ahora voy a derramar de mi Ruach para que me conozcan, para que vivan en mi presencia, para que estén completos. ¿Pero qué? Hemos dejado la Torah y el Ruach, porque es el único camino que nos va a llevar. Uno jala por un lado en conocimiento de hombre. Es que los pastores dicen y es que los padres de la iglesia dicen que ya no tengo que guardar la Torah. Y los rabinos dicen, no, es que el Mesías no es Yeshua, Yeshua es un mal, no sé qué. Están jalando cada quien por un lado y no va a haber unidad. A menos que sigamos la Torah y el Ruach. Se quita los dos burros de cada lado y caminamos en la presencia de Elohim. Y así es como vamos a quitar todo el problema. O sea, dejar de ser burros y hacer la voluntad del Eterno. ¿Tuviste el video? Yo creo que tuviste el video del sábado donde estábamos repartiendo burros allá en la congregación. Por eso tienen el burro. Ahora, analicemos así también los punticos del Shavuot de Yeshua para que veamos la otra lista de problemas, para que podamos dejar más claro todavía, digamos, el diagnóstico de lo que está sucediendo. ¿En qué se centró la predicación de Pedro en ese día de Shavuot? Ya sabemos, otra vez con fuego, otra vez con todo, exactamente como en el Sinaí. ¿En qué se centró? Se centró, si ustedes leen, invitamos a la gente a que lea bien, palabra por palabra, verso por verso, pero yo la voy a resumir aquí por el tiempo. ¿En qué se centró Pedro? Pedro está anunciando el segundo éxodo. Primera pregunta, nosotros estamos hablando del segundo éxodo. Eso no lo estamos nosotros hablando porque ahora en lo que se mete inclusive por el frente cuando uno dice el segundo éxodo es, pero es que no hay ningún rapto. O sea, entonces, ¿a dónde va a ser el segundo éxodo? Pregunten, ¿dónde va a ser el segundo éxodo? Si el éxodo se va a dar porque está anunciado. Pedro anuncia el principio del tiempo final. Pedro
hace una diferenciación en sus primeras palabras que para hoy son, pero preciosas para hacer toda una enseñanza. Él les está hablando de Yeshua resucitado y les está haciendo referencia a que no puede ser David. O sea, ustedes no crean que el Salmo está hablando de David, porque está diciendo que el santo no verá corrupción y David está, no puede ser, es Yeshua. El mismo conflicto de hoy. Oigan, ustedes miran a Yeshua o ustedes miran a David, pero no estoy hablando de ti, sino estoy hablando de lo que representa, digamos, como la tradición judía. Entonces, ahí tenemos nosotros otra vez el conflicto. ¿Miramos a Yeshua o miramos la tradición? ¿Cuál y cómo termina el llamado de Pedro? Que no son sino como 4 o 5 versículos, pero ¿cómo termina? Haciendo el llamado al arrepentimiento, a la inmersión, a dejar atrás Babilonia, digamos como es el mensaje siempre del Eterno, a salir del mundo, a venir a hacer la inmersión, a dejar atrás esto y a través de la inmersión entrar en el pacto de obedecer la Torá, de seguir los pasos de Yeshua. ¿Y cómo termina Pedro? Diciendo, hablando de los que están lejos, que deben regresar a la promesa. ¿Qué es lo que se hace hoy? ¿Qué es lo que se hace hoy? Si bien se habla de arrepentimiento y de la inmersión, a los que están lejos los agredimos. Cristianos, paganos, no sé qué, no sé cuánto. En vez de llamarlos, venga, como dice Pedro, ahora la promesa es para todos. Ya Jesús abrió el camino. Vengan ustedes y de traerlos con amor. No, ahora es el menosprecio y que son paganos y que mire lo que hacen. Pues claro, pues cuando yo no sé algo voy a cometer errores, eso es de lógica. Entonces ¿cuál es mi deber? Enseñar. Entonces, resumamos esto, esas palabras de Pedro que son para hacer toda una enseñanza y verá que encontramos otra fuente del problema, pero también una solución. Regresemos otra vez a la resurrección de Yeshua, que fue el tema de Shavuot. Es que no estamos hablando de ningún invento. Hoy lo están negando. No, porque entonces primero frutos era el 16, entonces el 16 Yeshua estuvo en la tumba un solo día, es un falso profeta, no hay resurrección. Entonces, fíjense lo grave lo que está pasando. Pero nosotros no vemos esas cosas profundas, sino que vemos el problema. Es que no se ponen de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo si no tomamos una decisión. El acuerdo tiene que ser todos venir a la Torah. Como ese ejemplo de los burritos. Pues todos dejar de buscar en su propio comedero y venir a la Torá. Si venimos a las escrituras y ponemos la Torá en su punto y ponemos a Yeshua como lo dice la escritura en su punto, va a haber unidad. Independiente, como decía el pastor Diego, independiente de la forma de cada uno, porque cada uno tiene una forma distinta, y en la diversidad es buena, y eso es muy agradable, y que si este canta así, o si el de otro canta aquí, la música, el tono de la música es diferente, porque uno tiene un trasfondo cultural, que si celebra Shavuot de una manera, o la fiesta de la otra, no importa, mientras todo está bien, mientras estemos concentrados en el regreso a la Torá, en el regreso a Yeshua, como lo dice la escritura, en el regreso a esa fe y a esa convicción de la que nos hablaba, en la que nos citaba Eliud a través de la palabra, que esa palabra estuvo, pero Eliud venía del Padre, ¡pum! Directo así. Esa fue claritica. Si nosotros nos concentramos ahí, nosotros empezaremos a notar que Él es el Rúa, el que nos va a unir en una misma enseñanza. Pero la riqueza de la escritura hay que recuperarla. Y este es el tiempo de pedir la dirección del Rúa
en la fiesta de Shavuot, para que el Padre nos revele lo maravillosa y lo profunda que es la palabra del Eterno, que no hay nadie sobre él, que él es el único, que nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra convicción tiene que estar en él y solo en él. Y no más, de ahí en adelante nosotros seguiremos todo este camino, que va a ser un camino difícil de aquí en adelante, pero con la protección del Todopoderoso. Así que ese es el análisis de la segunda parte. Amén, amén. Sí, ¿sí me escuchan más? Sí. Sí, Okay. más fuerte. ¿Mande? Habla más fuerte. Sí. Bueno, ya entrando a la siguiente parte, yo también tengo algo que agregar en ese aspecto, que me llama mucho la atención que la obra del Ruach HaKodesh en el día de Shavuot fue hacer que el mismo mensaje se oyera de muchas formas distintas. Eso fue lo que hizo. No vino a dar muchos mensajes de la misma forma. Fue al revés. Porque dice la Escritura, y ahí está. Dice en Hechos capítulo 2, versículo 12, versículo 11, cuando hablan los extranjeros, que todo dice que los apóstoles estaban hablando en otros idiomas. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim, pero eran en muchas lenguas distintas. Entonces, la obra del Ruach HaKodesh, cuando vino e hizo que ellos hablaran en otro idioma, aquí obviamente entre nosotros entendemos claramente que no estaban balbuceando, pero lo que estaban haciendo era que ellos tenían un mismo mensaje y tenían una sola oportunidad para llevar a cabo ese mensaje. Por eso no podían estar escondidos en una colonia popular, estaban en el templo, estaban en un lugar donde podía todo el mundo llegar, venían de todo el mundo a celebrar el Moadim. Entonces dijo Adonai, este es el momento donde el mensaje de Yeshua, porque ese es el mensaje que se tenía que predicar, se lo van a llevar todos los que vinieron de peregrinos al Shavuot, se van a ir a sus casas sabiendo lo que pasó aquí hace 50 días atrás. Y entonces, como sus discípulos no hablaban todos los idiomas, dijo, pues no te preocupes, aquí entro yo. Y mandó el Ruach, hizo que hablaran en otro idioma, y ellos, los apóstoles, estaban ellos bien a gusto adorando a Adonai y declarando las grandezas de Elohim. Y los demás dijeron, ¿estos qué traen? Han de estar borrachos, porque hasta hablan en otro idioma. Pero todos entendían, y yo me imagino que la gente los miraba y estaba el francés a un lado del norteamericano, y dice, oye, ¿en qué idioma lo encuentras? No, pues en francés, yo en inglés, yo en español, yo en chino, y ¿cómo es? Y yo creo que llegaba Juan y hablaba, y Juan creía que estaba hablando en arameo, y todos decían, tú estás hablando en otro idioma. Dependiendo del idioma que la gente estaba, era el idioma que la gente lo escuchaba, porque el mensaje era el mismo. Hemos malinterpretado totalmente la unidad, diciendo, no, es que ese es un concepto cristiano, si tú estás hablando de unidad, estás hablando de ecumenismo, y no es cierto, porque hasta vergüenza debería darnos de que si decimos que el concepto de la unidad es ecuménico, entonces Yeshua es el mayor ecuménico de todos, porque él fue el que hizo la oración que dijo, Padre, yo te pido que ellos sean uno como tú y yo lo somos, ¿no? O sea, fue su oración, y dijo, si ustedes son uno, el mundo va a creer. Entonces, yo no creo que él era un mentiroso, yo creo que si él dijo, ustedes son uno, como el Padre y yo somos uno, el mundo les va a creer a ustedes el mensaje. Y si nosotros no nos apartamos de la verdad, sino tomamos y aferramos la verdad y la tomamos como la forma o sea, lo tomamos como el objetivo de y el fundamento de nuestra unidad, entonces no estamos agarrando nada a lo cristiano, aun si a muchas personas no les puede gustar. A fin de cuentas, no se trata de caerle bien a la gente, se trata de obedecer lo que dice la Escritura. Y cuando todos tengamos el mismo mensaje, pero diferentes audiencias, porque uno se tuvo que ir a predicar a África, uno a Europa, uno a Asia, uno se fue a Australia, uno se vino a América. Si tenemos diferentes audiencias, tenemos que tener diferente tipo de aplicación del mensaje, porque el idioma cambió dependiendo de la persona que estaba. Y estoy seguro que los apóstoles, cuando se les acabó el momento de estar hablando en otro idioma y empezaron a volver a hablar en su idioma, y se fueron a predicar a todas las naciones, tuvieron que aprender también a hablar el idioma. Y sabe que no nada más hablar el idioma, pero entender las costumbres de la gente, por causa de que no eran las mismas costumbres. Entonces ellos tenían que poder tratar de aplicar un mensaje totalmente hebreo, con una perspectiva hebrea, a personas que no tenían ese pensamiento.
y enseñarles y decirles, sabes que tú tienes que cambiar tu perspectiva para acá. El problema fue que la gente empezó a cambiar el mensaje y no se dieron cuenta de que no se trataba de cambiar el mensaje, se trataba de cambiar la forma de aplicarlo porque la gente es distinta. Entonces, la unidad viene en la armonía. La armonía no es disonancia. Disonancia es cuando todo el mundo hace la misma cosa, pero todos estamos hechos distintos. Si yo estoy tratando de hablar como Liliana Hunter, yo no puedo. O sea, así de sencillo. Si yo, siendo hombre, trato de cantar un tono de una mujer, no puedo hacerlo. Una mujer no puede cantar el tono de un hombre. Y mismo entre hombres y mujeres tenemos diferentes rangos de voz. Todos los que estamos en el mismo canal entendemos el objetivo de la canción. Todos entendemos el objetivo de lo que estamos haciendo, pero entendemos nuestra parte en el objetivo, nuestra parte en el proceso de llevar a cabo ese objetivo. Los apóstoles lo entendían, ellos sabían perfectamente que todos tenían el mismo mensaje, pero tenían diferentes perspectivas de cómo aplicarlo, porque todos tenían diferentes audiencias. Por eso viene Pablo y predica muy distinto que Pedro y predica muy distinto que Juan, porque son personas con audiencias distintas. Mismo Pablo y Bernabé, siendo compañeros en milicia, tenían diferencias en cómo aplicar las cosas y predicaban a la misma gente. Entonces, no estoy diciendo con esto que nosotros nos estamos peleando, sino que la gente que nos escucha tiene que entender que no puedes esperar que todo el mundo seamos exactamente iguales, porque estamos diciendo entonces que Elohim es un creador raquítico que no tiene creatividad. Y la palabra creatividad viene de creador. Entonces, el creador tiene creatividad, a todos nos ha hecho distintos, nos ha hecho físicamente distintos, mentalmente distintos, emocionalmente distintos, intelectualmente distintos, y con todo lo que él quiere que seamos distintos porque tenemos objetivos. Tenemos el mismo objetivo, pero tenemos audiencias distintas. Y cuando dentro de esa audiencia distinta, tú puedes, o sea, más bien, cuando las personas que ya entendimos esto, podemos juntarnos con los demás, podemos platicar y aprender y creer y crear algo bueno y edificarnos mutuamente y edificar a la gente. Porque estoy seguro que las personas que nos pueden estar viendo en este momento vienen de diferentes trasfondos y son muy afines al ministerio de David Acevedo, del pastor Diego, de la hermana Liliana, o de algún otro de los que están aquí en EJAT, o a su servidor. Pero al escucharnos a nosotros hablar tan amenamente y tan de acuerdo con otra persona, hasta se sorprenden. Dicen, oye, sí se puede. Es que es el Ruach HaKodesh. Esa es la obra. Es que el mismo mensaje se pueda ver de diferentes perspectivas y todo el mundo puede entenderlo mejor. Ese era el propósito de Shavuot y del derramamiento del Espíritu Santo. Nada más que en ese momento se explicó de manera de hablando en diferentes idiomas. Hoy lo podemos ver de esta forma, justamente. Es el mismo mensaje en diferentes formas. Amén, gracias. Aprendí muchísimo hoy. Baruch Hashem. Amén, amén. Pues prediquemos el mismo mensaje, y es que esa es la idea. Yo creo que eso es lo que nos va a hacer a cada uno de nosotros caminar en amor, en ejad, poder caminar en lo que el Eterno quiere. Que sea un mensaje, el poder de Elohim, que sea un mensaje, la cruz, Yeshua, que sea un mensaje, el vivir en su Torah. Es el mismo mensaje. Y es como lo ha hablado mucho el pastor Diego aún, ¿no? De Apocalipsis, donde dice, este es el evangelio. ¿Cuál es? ¿Quiénes somos aquellos que mantenemos la fe en Yeshua y la Torah? Eso es el mismo mensaje, aplicándolo a nuestra vida, y ese es el punto, aplicarlo a nuestra vida, ver y vivir el poder de Elohim en nosotros, porque si no, de nada sirve la palabrería. Por eso dice, no son los oidores, sino los hacedores. Eso es lo que tenemos que hacer. Que todo este mensaje, amados, ahorita los que están conectados aquí en Facebook con nosotros, aquí en vivo, este mensaje es para que lo hagas, no nada más para que digas, oh, qué bonito hablaron. Sí, y al ratito, ay, es que tú estás mal, ay, es que no sé qué, y otra vez, y te pones a aprender cosas que no son. No, este mensaje, ¿cuál es? Que tú hoy lo apliques. Que lo aplique y lo apliquemos a nuestra vida, que nos dejemos guiar solamente por Elohim, que nos dejamos guiar por su Torah, que vayamos caminando de Yeshua a la Torah a través del Ruach HaKodesh. Pero si tú hoy dijiste, qué bonito todo esto, y volvemos a lo mismo, volvemos a vivir como queramos, a alejarnos del Elohim, a seguir nada más actuando de manera que el Eterno no le agrada, pues no va a servir de nada.
No son los oidores, amados, somos los hacedores, los que vamos a hacer la voluntad del Eterno. Pues qué gusto platicar, amados, la verdad que hermoso, porque es que tanta enseñanza en la palabra del Eterno, tanta enseñanza en lo que el Eterno nos ha hablado y que se vuelve a repetir todo, volvemos a caminar. Entonces, no sé si alguien quiere añadir algo más dentro de este tema. Adelante, amada. Para despedirme, digamos, dejar ese mensaje como resumidito. ¿Cuál es? Dos cosas que tenemos que recordar siempre, porque son los requisitos, ahorita los mencionaste, son los requisitos para el remanente final: guardar la Torá y tener la fe de Yeshua. Simplemente ahora en Shavuot pidan que el Rúa venga a sus vidas y les revele la importancia de las escrituras, que es la palabra del Eterno, que es la palabra revelada, que les vuelva a dar ese amor por la escritura y que los guíe a través de ella y que les revele realmente quién es Yeshua, porque recuerden que hoy lo estamos viendo como en un grado tan magnífico que le llena a uno el corazón. Él es el que nos trajo, Él es el que viene. Así que mi llamado es a volver a las escrituras y a Yeshua, tal como lo dice la escritura, para que del corazón de todos, después de Shavuot y siempre, corran ríos de agua viva. Así que por mi parte, shalom para todos, shalom, shalom. Amén. Eliud, ¿quieres comentar algo antes de terminar? Así, pedirte qué te llevas de este tiempo. Wow, no, pues, ¿qué me llevo? Me voy a llevar el video y lo voy a poner en mi canal también para que lo vean más personas. Sí, yo creo que deberíamos hacer eso, a pesar de que se suba en el de Hat, cada quien sube en el suyo, para que todavía lleguen más personas, porque esto estuvo muy bueno. Entonces, eso me lo voy a llevar. Se los anuncio desde ahorita. Y no, es tremendo. Yo creo que este tipo de mensaje, una de las cosas que a lo mejor le hemos enseñado a la gente y la hemos, ¿cómo se dice la palabra? Mal acostumbrado. Hemos mal acostumbrado a las personas a darle mensaje de pura doctrina didáctica de las cosas. Es que se hace de esta forma, es que así es que significa tal cosa, es que el conteo empieza este día y termina acá. Y si bien está bien, o sea, sí es bueno que la gente esté informada, también la gente necesita ser ministrada, necesita ser enfrentada a su propia condición, porque la palabra no puede ser nada más informativa, tiene que ser transformadora, tiene que cambiarte. Entonces, este tiempo, y una de las cosas que le acusan mucho al movimiento de las raíces hebreas es que nada más estamos estudie, y que realmente ya no existe el Ruach HaKodesh y que no sé qué tantas cosas. Y sabe que mucha gente que ha desviado el camino se han olvidado del Ruach, realmente, eso sí es cierto. Pero nosotros no, de hecho, esta es la fiesta del Ruach HaKodesh, entonces debemos estar nosotros gozosos por ello. Y debemos, yo creo que este tipo de oportunidades, de mensajes ayudan mucho porque tratan al corazón, tratan el problema, ¿no? Y la gente ya se sale de aquí haciendo conciencia. Dice, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que tengo que hacer, así es como tengo que darle. Esta es la actitud que debo tener ya que viene el Moadim. No nada más ok, ya lo hice de esta forma, porque mucha gente piensa que en la forma de hacer las cosas está la profundidad de ellas, pero en realidad está en el corazón que tengas. A Adonai no le interesa mucho si tú eres perfecto en las formas, si tu corazón está mal. Por eso es que le dijo Samuel a Saúl, o sea, pues, ¿qué caso tiene que te hagas tantos sacrificios si tu corazón no está obedeciendo? Igual Adonai lo mismo lo dice Adonai en Isaías. Nosotros lo que tenemos que estar haciendo es tener un corazón transformado. Pero si las personas que se supone a lo mejor tenemos un poquito más de conocimiento o de aprendizaje o de experiencia, no podemos ver esto, pero aún no lo podemos ver. Y después de no poder verlo, no lo compartimos, la gente entonces los hacemos robots, los hacemos nada más a que hagan las cosas porque así es el ser, o así es como lo aprende mi ministerio, o así es como, y no le enseñas la profundidad detrás de las cosas. Tenemos que enseñarle a la gente a dejar que la escritura los transforme. Y me voy con esto. Yo creo que igual que el pastor Higuita, aprendí mucho en esta ocasión y me voy enfrentado con mi propia condición y cómo yo debo venir a presentar lo mejor de mí en Shavuot. Debo estar muy contento. Igual todas las personas que nos escuchan, espero que se sientan de esa forma. Eso es lo que yo me llevo de todo esto. Amén. Bueno, yo me despido
de todos y cada uno de ustedes. Fue un privilegio el haber compartido, y simplemente al pastor David como el vocero que el Padre ha puesto para tratar de traer esa unidad y ese hat, que esta enseñanza del día de hoy, que creo que nos dejó enriquecidos a todos nosotros, sea los parámetros de Congreso EHAT. Nosotros ser el instrumento a nivel internacional de movernos y enseñarle al pueblo que está regresando al mandamiento, a la palabra, a la Torá, que nosotros nos movemos del Cordero a la Torá. Esa fue la enseñanza más potente que yo pude recibir en este tiempo, y de ahí se desprende se desborda la información que podemos levantar para mantener el vínculo de la forma correcta, entendiendo el patrón divino, y el patrón divino es del Cordero a la Torá, del Cordero a la Torá. Eso fue lo que el Padre nos dio a nosotros para confirmar la libertad que nos dio saliendo de la esclavitud del pecado. Así es que soy muy bendecido en este Shavuot, otro fruto más que hoy recibo en este Shavuot a través de el compartir con ustedes. Les amo muchísimo, les bendigo a cada uno de ustedes como pastores, ministros, líderes de sus comunidades, que el Eterno nos permita ser luz en medio de este tiempo, y a todos los hermanos que están conectados, les amamos, les bendecimos, y queremos siempre dejar un buen sabor de testimonio y de palabra en sus vidas a través de nuestro trabajo. Shalom, shalom. Amén, amén, amados. Pues bueno, para terminar, caminemos en amor, caminemos en unidad, sepamos que todo esto que estamos aprendiendo es para poder mostrar a Yeshua, para poder mostrar a Elohim, porque no sirve de nada solamente estudiar si no mostramos la presencia del Eterno. En Shavuot, ¿qué pasó? Los discípulos fueron a hablar de Yeshua, a mostrar al mundo quién era Él. El pueblo, después de salir de Shavuot en el Sinaí, salieron como pueblo para mostrar al mundo, a las naciones, quién es el reino del Eterno. Así que usemos este tiempo de Shavuot para fortalecernos en Él, en su palabra, aprender su palabra, salir llenos de su ruaj para poder llevar a las naciones, o aunque sea por Facebook o por YouTube o por donde podamos, a tiempo y a destiempo, la palabra de Elohim, y que el mundo conozca de Yeshua. Pues bueno, amados, este tiempo es hermoso. Vamos a tenerlo todos los jueves. Vamos a estar aquí conectándonos a través de el canal de Facebook de MC. Vamos a tener este tiempo de charlando en EHAT todos los jueves, porque vamos a estar caminando, y esta fue una iniciativa que la semana pasada cometió el Pastor Diego, y ya aterrizándolo es exclusivamente para cada uno de los miembros de EHAT. Vamos a estar platicando muchas cosas muy hermosas, y estamos invitándote para el 14, 15 y 16 de agosto, el Congreso de EHAT online. Ya no se va a poder hacer en Colombia, vamos a hacerlo online. Si esto te gustó, imagínense 2 días completos más el inicio de Shabbat, estando juntos, compartiendo y teniendo tanta enseñanza y hablando de tantas cosas, porque es que la palabra nos lleva a Yeshua y hay tanto que decir y poner en práctica. Entonces te invitamos al Congreso, vamos a estar ahí juntos, unidos, y nos vemos el próximo jueves, igual a esta hora, por el mismo canal, en Charlando en EHAT. Muchas bendiciones, amados. Y pues el Pastor Diego le gusta mucho una canción, entonces le dijo, ¿qué puedo ponerla? Sí, vamos a ponerla, y pues vamos a despedirnos. Y gracias. אני הולך עם ראש למעלה, כל אחד ובינו בת של מלך. ככה היה, וככה זה גם הלאה, יהודים נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ, לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני, זה משהו נצחי. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל, יתברך ולאה. בני אברהם, יצחק ויעקב, בני ישראל, יתברך ולאה. A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how He made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally.
Amorcito, ¿puede mandar a alguien por mi foto? רבות אברהם הזה בדרך, ואני הולך עם ראש למעלה, כל אחד הוא בן או בת של מלך. ככה היה וככה זה גם עלה, יהודי עם נשמה בוערת. בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת. יהודי אני זה משהו נצחי, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה, בני אברהם, יצחק ויעקב, בני שרה רבקה רחל ולאה. עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד, 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 עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד. A little bit of history I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. That's not what you